¿Cuál es la diferencia entre hoy y la crisis del mercado de 2008? La crisis del mercado de 2008 se debió a préstamos sin ingresos ni activos, conocidos como Ninja Loans, no income, no job, no asset. Los bancos estaban otorgando dinero a diestra y siniestra con ingresos declarados. Por ejemplo, alguien intentaba calificar para un préstamo de $720.000. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Soy maestro de escuela, $48.000. No vas a calificar para esto. El prestamista volvía a preguntar, quiero hacerte esta pregunta una vez más. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Ya te lo dije, $48.000. ¿Quieres calificar o no? Sí, de acuerdo. Una vez más, ¿cuánto ganaste el año pasado? $62.000. Así era el proceso. Préstamos sin ingresos ni activos en 2007 y 2008. Recuerdo exactamente el mes en que supe que todo estaba acabado. Había un tipo en Los Ángeles que ganaba $400.000 al mes y tenía una oficina en Tanga Valley, Ocoga, con 30.000 pies cuadrados de espacio. En noviembre de 2007, cerró su oficina. Y esto ocurrió justo después de ver lo que estaban haciendo empresas como Bamu y Country Wide, lo cual ya era un problema enorme. Luego, vimos comunidades como Riverside County, donde el 65% de las casas estaban en ejecución hipotecaria. Después vino la modificación de préstamos y personas comprando 5 o 6 casas, pagando únicamente la amortización negativa. Eso significaba que si obtenías un préstamo, solo pagabas los intereses sin reducir el capital de la deuda. Este programa llegó desde Australia con la historia de siempre. Este programa funcionaba en Australia y lo trajimos a Estados Unidos. Se suponía que solo era para personas adineradas. Por ejemplo, si alguien tenía un préstamo de $20 millones para una casa y $40 millones en su cuenta bancaria, el banco no tenía problema en darle un préstamo de $202 millones. Había 4 tipos de pagos. Un préstamo a 15 años, que será el más grande que puedas obtener. Luego, está el préstamo fijo a 30 años, que será más razonable, pero no es un préstamo a 15 años. Después, tienes la opción de pago solo de intereses, donde literalmente solo pagas los intereses y el monto del préstamo se mantiene igual. O puedes optar por el pago con amortización negativa, lo que significa que el préstamo crece cada mes en lugar de reducirse. Cada mes, la deuda aumenta. Pagando solo intereses, el préstamo se mantiene en la misma cantidad. O bien, puedes optar por el pago con amortización negativa, lo que significa que cada mes el saldo del préstamo aumenta en lugar de reducirse, porque es una amortización negativa. Cada mes, la deuda crece. Por ejemplo, para una persona promedio en Estados Unidos, los pagos se veían así: pago con amortización negativa, $1.200 al mes, pago de solo intereses, $1.800 al mes, préstamo fijo a 30 años, $3.100 al mes, préstamo fijo a 15 años, $4.500 al mes. Así que la gente decía, oye, compra otra casa y otra más y otra más. De repente, tenían 5 casas pagando solo $1.200 por cada una y creían que podían permitírselo. Pero ese pago de $1.200 solo duraba 2, 3 o 5 años. Y de pronto, el pago subía a $4.200 por casa. 5 casas a $4.200 cada una, $20.000 al mes. No se puede pagar. Boom. Ejecución hipotecaria, ejecución hipotecaria, ejecución hipotecaria. El escenario actual no es el mismo. Hoy, el caso es diferente. De alguna manera, el gobierno pensó que era una buena idea bajar las tasas de interés al 1% y ofrecer préstamos al 3%. También tuvimos una expansión económica de 128 meses. Y si no hubiera sido por el COVID, habríamos llegado a 150 meses de expansión. Pero tener una expansión de 150 meses no es bueno. Durante ese ciclo, el dinero era tan barato que la gente lo tomaba sin control para comprar cosas. Era ridículamente barato. Compra una casa, compra un auto. Las grandes empresas obtenían líneas de crédito de $50 millones, $100 millones, $200 millones. Tomaban todo el dinero que podían. Luego, llegó el COVID y cuando eso pasó, todo fue un caos. Trabajen desde casa por 18 meses, solo los trabajadores esenciales pueden salir. Empresas como Twitter y otras dijeron, en Twitter, bajo la dirección de Jack Dorsey, puedes trabajar desde casa por el resto de tu vida. ¿Qué empresa tan noble? Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego pasamos por ese ciclo y después la gente comenzó a abusar de los empleadores. Y aquí es donde todo explota. Entonces pasamos por ese ciclo y luego la gente empezó a abusar de los empleadores. Tenían 2 trabajos sin decirle a nadie, ganando $82.000 aquí y $88.000 allá. Así que estaban haciendo $170.000 al año, pensando que podían seguir con ese fraude por el resto de sus vidas. Y luego vivían un estilo de vida de $170.000 al año sin darse cuenta de que eso no iba a durar para siempre. El dinero que habían puesto en el sistema, de repente la gente tenía más efectivo en los bancos que nunca antes. Teníamos $2.20 billones en efectivo los estadounidenses cada trimestre, y esa cantidad pasó de $2.20 billones a $1.70 billones, luego a $1.40 billones, después a $1.10 billones, y nuestros ahorros como nación siguieron bajando y bajando y bajando. Entonces, se imprimió más dinero en la economía, llegó la elección, el COVID desapareció, y ahora había que hacer que la gente volviera al trabajo. Pero no querían volver, querían seguir trabajando desde casa. Luego, empresas como David Solomon de Goldman Sachs empezaron a decir, no, tienes que estar en la oficina para rendir cuentas los lunes por la mañana, y si no lo hacías, no recibías tu bono. La gente empezó a ponerse creativa, eso no es justo, eso no está bien, voy a buscar otro trabajo. Muchos lo hicieron. Luego, algunas empresas dijeron, no, simplemente no vamos
vamos a aceptar eso. Y luego tienes un poco de guerra, locura con otra guerra, todas estas cosas sucediendo, y de repente Jerome Powell ve que la inflación está llegando al 8%. Espera un minuto, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que bajarla al 2%. ¿Cómo la bajamos al 2%? Empecemos a subir las tasas de interés. Subimos, esto es una locura, subimos 4,88% en el periodo más corto de tiempo jamás registrado en la historia de América. Hay un gráfico con estadísticas que tienes que ver, es una excelente visualización, y muestra históricamente que cuando hemos tenido que aumentar las tasas, ha sido durante un periodo de 3 años, o 6 años, o 3 años y medio. Pero no, esta vez fue en un periodo de 12 a 15 meses, un aumento del 4,88% de golpe, con la esperanza de que la inflación bajara. Bien, la inflación baja un poco, pero las ventas de viviendas están en su nivel más bajo en 20 años. Las solicitudes de hipotecas están en su punto más bajo en 27 años. Conozco gente que trabajaba en préstamos, hipotecas o bienes raíces, hace 3 años, ganaban $500,000 al mes. Ahora no están ganando nada. Los que ganaban $100,000 al mes ahora tienen dificultades para hacer $8,000 al mes en préstamos. No hay solicitudes de préstamos porque ni siquiera se están vendiendo casas nuevas para financiar hipotecas. Las ventas de viviendas están cayendo. ¿Por qué la gente no está vendiendo casas hoy? Porque todavía tienen algo de dinero guardado y no quieren renunciar a la tasa de interés del 3% que consiguieron hace un año y medio. Y si analizamos los datos, si vendo mi casa, tengo que comprar otra, pero ahora la tasa de interés es del 8%. No estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué lo haría? No hay ningún incentivo para vender. Entonces, ¿cuál es la bomba de tiempo aquí? Algunas cosas. Primero, Jerome Powell está tratando de subir las tasas con la esperanza de que aumente el desempleo, porque eso es lo que necesitan. Necesitan que el desempleo suba, pero no se mueve. Sigue en 3,7%, 3,5%, 3,8%, 3,9%. No se mueve, sigue ahí. Así que, o el desempleo tiene que subir o la gente tiene que quedarse sin dinero. Si la gente se queda sin dinero y está estresada, ¿qué hacen? Venden su casa. Hoy salieron datos que dicen que es un 55% más barato alquilar que comprar. Es la mayor diferencia que hemos tenido en la historia. Esta no es una temporada para comprar, es una temporada para alquilar. Ok, hay un artículo en el Wall Street Journal y en muchos otros artículos que hablarán de esto. Mientras tanto, la economía está creciendo, la economía está subiendo, el Dow Jones está arrasando, basado en 7 compañías, las magníficas 7. ¿Sabes cuáles son estas 7 compañías? Nvidia, Facebook, Amazon, Apple, estas 7 compañías que están evitando que el país, que el mercado tenga un colapso. Luego, mientras todo esto sucede, Powell ahora está lidiando con una guerra. Tiene miedo, quiere subir las tasas un cuarto, pero debido a la guerra que ocurrió en Israel, no lo hace. Y luego los datos muestran, lo que es por lejos los datos más interesantes para responder a tu pregunta, aquí es cuánto, después de estas 5 situaciones en las que subimos las tasas varias veces en un periodo, este siendo el más corto y el más condensado, ¿cuánto tiempo suele tardar? ¿Hay alguna fórmula de cuándo viene la recesión, si es que llega? Esto es lo que se dieron cuenta, la recesión generalmente viene, en promedio, 11 meses después del último mes en que subieron las tasas. Entonces, ¿qué significa esto? Si Powell ya no va a subir las tasas y la última vez que las subieron fue en septiembre, digamos que eso significa que la recesión llegará, ¿cuándo? No en octubre. Entonces, tienes octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, del próximo año. Eso es si sigue las tendencias de las últimas 5 veces en que subieron las tasas de interés. Entonces, ¿cómo comencé la historia? Hablé del doctor que ha atendido a 4.000 pacientes diferentes y de los 420, estás más o menos pasando por esto. El problema con todo lo que te acabo de contar es que podría estar completamente equivocado porque hay un quinto, cuando el doctor dice, nunca he visto esto antes, así que nunca hemos visto el clima actual antes para poder ponerlo y decir, bueno, según esto y según aquello, nunca hemos tenido esta situación antes. Sí, eso es lo que me pone realmente tenso, pero hay fundamentos que, cuando los miro, pienso, esto no es sostenible. Así que lo que sigo volviendo a ver es la deuda y los intereses, y cuando miras los gráficos que muestran los pagos de intereses y cómo van a seguir subiendo y subiendo, incluso las personas que se aseguraron tasas fijas a 3 años en tasas realmente bajas en el mercado corporativo, todo eso desaparecerá en unos años. Entonces, empiezas a ver esos números enormes que van a tener que pagarse para servir esa deuda, y se vuelve completamente insostenible. Y la mala noticia es que se vuelve insostenible tanto a nivel individual, donde estamos más endeudados que nunca, o casi, pero las personas están en cantidades absurdas de deuda, las corporaciones están en cantidades ridículas de deuda y la nación está en una cantidad ridícula de deuda. Todo mientras hemos tenido 2 grandes eventos de impresión de dinero desde 2008. Así que ahora realmente tienes un mercado muy inestable. Hay una gran cita llamada la hipótesis de inestabilidad institucional financiera de Minsky, y él dijo, cuando una economía es estable, la gente se pone optimista. Cuando la gente se pone optimista, se endeuda. Cuando se endeudan, la economía se vuelve inestable. Y eso es incluso sin el loco aumento de las tasas de interés. Entonces, para mí, parece evidente que las cosas van a como que la gravedad insiste en que las cosas vuelvan a caer. Pero
pero aún no lo han hecho. Así que justo cuando quiero ponerme optimista y decir, oye, obviamente todo esto se va a desplomar, simplemente sigue sin suceder. Mi intuición es que una recesión es inevitable, pero el mercado puede seguir siendo loco más tiempo del que puede seguir solvente, sea cual sea la cita.